Bueno, soy Rodri y vuestro Mystery Tour es a Mallorca. ¡Ole! Enhorabuena, vuestro destino es Mallorca. ¿A dónde nos vamos? Nuestro Mystery Tour empezó desde Ciudadela, nosotros somos de Menorca. Tuvimos la suerte de poder subirnos al barco del Roosevelt, de hecho nos enseñaron el puente de mando. El hotel es una pasada, hemos podido disfrutar tanto de la piscina como del spa, como de un buffet increíble como nunca había visto. Hola chicos, bienvenidos. Creo que estáis preparados para disfrutar del Mystery Tour y tenemos un montón de actividades. Nuestro eslogan es Cuina de la Terra, cocina de la tierra, es lo que defendemos y cada familia tiene su receta. Y os aseguro que habláis con 8 abuelos mallorquines y los 8 te van a decir que la suya es la mejor. Soy Andreu Genestra y estamos aquí en el restaurante El Bistro Senzill. Bueno, veréis un poquito la frescura de las verduras que tenemos en casa y un arrocito que tenga, como digo yo, solera, ¿no? Yo creo que lo mejor de todo el Mystery Tour fue conocer a gente nueva, mezclarnos entre todos, de diferentes zonas. Me gusta la idea de Mystery Tour porque es una manera diferente de viajar y de conocer gente nueva y relacionarte. Mola porque hemos conocido sitios que no conoces normalmente. Y cada sorpresa la hemos vivido juntos y la hemos disfrutado en compañía. Hombre, lo que más llama la atención es que no conoces a nadie y encima le das la sorpresa a alguien de un viaje que está chulo, ¿sabes? Por mí mismo sé que nunca hubiera venido a sitios a los que me ha podido llevar Balearia. Yo creo que los restaurantes han sido lo mejor, yo creo que hemos comido demasiado. Hemos comido en sitios súper chulos, hemos cenado en sitios súper chulos. Estaba todo súper bueno. Lo que más me ha gustado del Mystery Tour es cuando hemos ido a Cal de Formentor. Es un lugar donde no he ido nunca, de Mallorca, y la verdad que me ha sorprendido bastante. Lo que más me gustó de este Mystery Tour fue la visita a todo el pueblito de Sóller, con su iglesia, encima coincidimos con la procesión del Corpus, estuvo súper chulo. Otra de las cosas que me ha encantado también es conocer gente nueva de diferentes lugares. De este Mystery Tour destacaría el buen rollo que hay entre la gente, los sitios que hemos conocido que son La Pera, que no los conocía y mira que he estado en veces en Mallorca, muy buen rollo y me lo paso súper bien. Los Mystery Tour demuestran que el destino importa, pero la compañía lo es todo.